Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi. Salak, hermanos. Pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Ok, doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, como fue prometido, porque todo esto es una promesa. Ok, el Señor nos ha enseñado esta verdad, nos ha regresado su nombre principalmente, y a través de su nombre y las cosas que Él nos ha revelado podemos construir para poder agradarlo y adorarlo. Ok, porque todo eso que nos iba a regresar su nombre a través del Espíritu Santo por medio del Lashawam Kwadash, que es el hebreo, íbamos a poder invocarlo y a través de eso poder recibir el conocimiento correcto para poder edificar. ¿Ok? Y esa es una de las escrituras que siempre, no siempre, pero normalmente saco, que es Sofonías 3 y 9, porque esa es una promesa. Al igual que la promesa que el Señor nos iba a mandar pastores para enseñarnos todo esto. Y empezó con el Señor Yahawashi poniendo su ministerio, man. Ok, que después de ese ministerio fueron puestos los apóstoles, por eso se llaman apóstoles. Ellos empezaron como discípulos, porque el Señor Yahawashi les enseñó, ok, y les enseñó con las cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento, man. Porque el Señor no vino inventándose una nueva doctrina. Okay, Él vino a explicar lo que ya había sido previamente escrito, man, y aplicarlo. Okay, porque como dice, creo que es Mateo 5 y versículo 17. So, vamos a empezar aquí, okay, porque todo esto, esta lección empezó por un comentario en uno de mis videos y no sabía si estaba diciendo, ok, no sabía si él estaba diciendo que quería Romanos 11 y 12 o era 11, capítulo 11, versículo 12. So, yo nomás le di tiempo para que contestara, pero no me contestó. So, estoy viniendo otra vez en Romanos 11 y 12, ok, y las bases para poder entender las cosas o el contexto de los gentiles y los israelitas. Tenemos que entender las bases de este ministerio, ¿ok? Porque tú no te puedes saltar a la parte alta y querer construir en la parte alta si no hay y no entiendes las raíces, pues los inicios, la fundación. Y por eso es importante entender la fundación, ¿ok? Y como dice aquí, este es Mateo 5 y 17, dice Yahawashi y la ley. Su nombre no es Jesús. Aquí dice Jesús, pero esto es en español y tenemos que regresar al hebreo, porque nosotros somos hebreos israelitas y lo sabemos por historia, porque la escritura nos enseña quiénes somos nosotros, man. Nos explica cómo venimos aquí a las llamadas Américas, man. Ok, anyway, ok, Yahawashi y la ley, Mateo 5 y 17. No pienses que he venido para abrogar la ley, diciendo anular, diciendo quitar. Ok, el Señor no vino a hacer eso, es lo que está diciendo. No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ok, para muchos de ustedes que dicen, oh, pues es que el Señor ya nos quitó el yugo de la ley y podemos comer camarones y puerco y todo ese tipo de basura. Eso no es cierto, man. Porque el Señor siguió la ley. Y dime tú qué es la ley que se va a seguir en el cielo. Dime tú, pues. Ok, porque por una razón el Señor se la dio a Israel. Y eso quiere decir que es buena. El Señor no está jugando juegos, man. Okay, cuando Él dio la ley, Él la dio porque eso es algo que a Él le agrada. Y es lo mismo que va a pasar en el reino. Anyway, man, dice
No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿ok? Porque las profecías, hay promesas, ¿ok? Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿ok? Las promesas de restauración y de salvación. Y la ley, incluso la ley, sacrificio, dieta, el día de reposo, todo el Señor lo siguió, ¿ok? Por eso él fue el mejor, uh, como lo llama la escritura, cordero, que fue, que fue puesto para el sacrificio. ¿Por qué? Porque no tenía mancha, ¿ok? Fue limpio, ¿ok? Diciendo su pureza, porque él obedeció la ley, ¿ok? But anyway, dice, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Y lo que se haya cumplido, esto está dando referencia, Salak, hermanos, a los profetas. ¿Ok? Los profetas son promesas, son profecías. Y restauración y salvación es parte de los profetas. Y para eso tenemos que regresar al Antiguo Testamento, man. ¿Ok? Porque yo le pregunté aquí, man, ¿cómo se llama el ministerio que Dios le encargó a Yahweh Shai? Yo le tuve que poner Jesús porque ese es el lenguaje que Google entiende, ¿ok? Y yo creo que también le podía haber puesto Yahweh Shai, pero, sabemos que su nombre es Yahweh Shai, ¿ok? Pero anyway, dice, ¿cómo se llama el ministerio que Dios, el Padre Yahweh, le encargó a Yahweh Shai? ¿Ok? Y que fue encargado a los apóstoles, porque apóstoles significa enviados, ¿ok? Y como dijimos, empezó por discípulos que fueron aprendices y después fueron apóstoles, fueron enviados, ¿ok? ¿Y a quiénes fueron enviados, man? ¿Ok? Porque vamos a ir allí también. Creo que es Mateo 15 y 24. Dice... Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo, ¿sabes qué? Mateo 15, versículo 21. El subtítulo de esto dice, la fe de la mujer cananea. Ok, y ahora ponen atención, ¿eh? Porque fe fue algo que fue dado a Israel. Y esto también es confuso para gente, porque van a pensar que esta es una mujer extranjera, cuando no era una mujer extranjera, man. ¿Ok? Porque lo tenemos que ver el contexto, man. Alright? Y cuando ustedes, anyway, lo voy a leer, dice, saliendo Yahawashi de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y Tiro y Sidón eran regiones que eran donde antes vivían paganos, man. ¿Ok? Hay historia de donde Rey Salomón tenía un amigo, Hiram, rey de Tiro, que le daba servicios y el rey Salomón le pagaba. ¿Ok? Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Pero Yahawashi no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, este es el punto que quería. Alright, pero lo voy a leer porque esto va perfecto con lo de la lección. Ok, so el Señor aquí dijo, you know what, yo nomás vengo por Israel. Para los perdidos de la casa de Israel, porque nos compara como ovejas, porque somos su rebaño. ¿Ok? Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, diciendo, ayúdame. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos o a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yahawashi dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Ok? Y esta promesa de venir a salvar y sanar y todo eso, eso fue exclusivamente
dicho a Israel. So esta mujer, su espíritu, como dijo Pablo, man, okay, su espíritu da testimonio. Romanos 8:16. Romanos. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Porque ella no era una mujer cananea o vivía en esa región, pero sabemos que era israelita, porque ella, a Israel se le fue prometido. ¿Ok? A ver, dejen busco esa escritura nomás. Ok, y esto fue algo, ok, Isaías 61. Esto fue algo que el Señor, poco después de que él empezó su ministerio, él leyó en la sinagoga. Ok, y puedes ver que el Señor estaba haciendo milagros y estaba sanando a israelitas. Ok, pero israelitas por medio de su fe. Ok, so como dice aquí, Isaías 61:1 dice, el espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, porque de ahí es donde la palabra Mashiach, ok, Mashiach, Mashach, es Masha, pero Masha. Un momento aquí. Mashiach. Okay, well, you know, que significa ungido. A ver. Ok, ya la encontré. Ok, porque Mashiach, que es Mashayach, viene de una palabra raíz, que es Mashach. Ok, si lo estoy diciendo bien, porque tiene la Mashaja. Ok, y Mashiach viene de esta palabra raíz, que significa Mesías. ¿Pero por qué Mesías? Porque fue ungido. El Señor Yahabushai es el ungido. ¿Ok? Es el Mesías. ¿Ok? Al igual como nosotros somos ungidos también, nos fuimos ungidos por medio del Espíritu para poder traer esto, buenas nuevas igual a ustedes. El Señor Yahabushai es el Mesías. ¿Ok? Yahabushai HaMashiach. Alright? Nosotros somos los verdaderos Mashiachim. ¿Ok? Que en el español, si lo quieres poner así, los cristianos. Pero nosotros somos Mashiachim. No somos cristianos, man, porque cristianos tienen una mala reputación. ¿Ok? Anyway, nomás quería hacer eso, man. Alright? Porque lo mencioné. So, como dice aquí, el espíritu de Yahweh está sobre mí. Isaías 61:1, continuando, dice, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, que esto es las buenas noticias, man, ok, que esto es el ministerio que el Señor Yahabushai empezó, alright, que es la buena noticia, es el evangelio, y dentro del evangelio, como le pregunté aquí, ¿dónde está? ¿Cómo se llama el ministerio que Dios, el Padre Yahweh, le encargó al Señor Yahabushai y que fue encargado a los apóstoles? Dice el ministerio principal que Dios le encargó a Yahabushai y que luego él delegó a sus apóstoles, se conoce principalmente como el ministerio de la reconciliación. ¿Ok? A nivel general, este encargo también recibe el nombre de el ministerio del evangelio. Okay, yo nunca había escuchado la gran comisión, no lo digo, el ministerio del evangelio, okay, que es la proclamación del reino de Dios, que la proclamación del reino de Dios consiste con traer la reconciliación para llegar al reino, man, porque el reino es la última parada, por así decirlo, porque ahí no se acaba.
apenas empieza, ¿ok? Pero diciendo que el reino de Dios es la meta, que como hemos entrado anteriormente, el reino de Dios, ¿qué significa? No significa que vamos a estar en las nubes, no literal, ¿ok? Pero eso es para otra lección, pero no es que vamos a estar en las nubes con arpas y alitas y en pañales. No, man, eso no es lo que significa. Significa que el reino de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, va a estar aquí en la tierra, ¿ok? Y la gente se va a beneficiar, las otras naciones se van a beneficiar, man. Alright, but anyway, so como dice aquí, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza de nuestro poder, man, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Ok, que eso no ha llegado a su sumo, man, porque el Señor prometió gloria o honra a Israel. Por eso es que Pablo dijo eso en Romanos 9, man. Ok, vamos a ir a ver aquí. Romanos 9 y versículo 3 dice, bueno, versículo 4. Bueno, Romanos 9 y 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahweh Shai Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Ok? La gloria es para Israel, man. But anyway, well, yeah, ese era el punto que quería. So, Mateo 15 y 24, el punto otra vez. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Plano y simple, man. ¿Ok? También Mateo 10. Otra más, man. Mateo 10 y versículo 5 dice, a estos 12 envió Yahawashi y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entres. ¿Ok? Y ustedes van a decir, oh, pues, ¿por qué en Samaria no? Pues porque tienes que regresar a la historia de lo que pasó con Samaria. ¿Y por qué es que el Señor Yahawashi dijo, no por Samaria? No entres a los samaritanos. ¿Por qué? Porque mayoría de ellos, no diciendo que todos, no eran israelitas, man. ¿Ok? Tienes que regresar a la historia de cuando Israel, el reino norteño, fue llevado cautivo a Asiria. ¿Ok? Y de Asiria tomamos un consejo, como dice la escritura, ¿ok? Y venimos a las tierras de las Américas, man, ¿ok? Cuarta es de las 13 y versículo 40, ¿ok? Porque nosotros los llamados latinos, nativos americanos, ¿ok? Indios seminoles, ¿ok? Los llamados aztecas y incas y mayas y, ¿cómo se llama? Déjales muestro una. Esta gente que vivíamos en las Américas, man, ¿ok? Somos los verdaderos israelitas. Y no lo digo yo, y no es una idea, no es una creencia, es historia, ¿ok? Cuarta es de las 3 y 40, dice, estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempos del rey Oseas, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivos y los transportó a través de las aguas y así llegaron a otra tierra. Okay, que esta otra tierra era la región que Asiria había conquistado, man. ¿Por qué? Porque creo que es Primera de Reyes. O Primera de Reyes 17. Que esto es historia, esto se comprueba. ¿O sabes qué es? Dos reyes. Ok. Como dice aquí. Y todo esto es historia que va de la mano para entender las bases de los gentiles. Ok. So, como dice aquí. Ok. Dice.
Ujú. Como dice aquí, ah, Segunda de Reyes 17 y 20 dice, y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, que eran los asirios, hasta echarlos de su presencia, porque fuimos llevados cautivos. De ahí es de donde se viene la idea de que las 10 tribus de Israel están perdidas. Y no están perdidas literalmente, están perdidas uh, en su mayoría espiritualmente, pero no geográficamente. Ahora entendemos que hay israelitas por todo el mundo porque eso es parte de las maldiciones. Si nos portábamos mal, el cual hicimos, íbamos a ser esparcidos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque iban a venir maldiciones sobre nosotros en la tierra. Iba a haber pobreza, iba a haber falta de agua. Eso hace que la gente emigre. Iba a haber guerras. Eso hace que lleves en cautividad, como lo que estamos leyendo. ¿Ok? Busca de otras oportunidades, whatever, lo que sea, lo que te haga moverte de tu lugar para ir a otro lugar es porque no te está yendo bien. Y si no te está yendo bien es porque hay una maldición, pues. Y en este caso fue lo que el Señor nos advirtió a nosotros de que cuidemos de hacer, si no esto iba a pasar, y eso es lo que pasó. ¿Ok? Y esto es Deuteronomio 28 y 64. Ok, que tal vez ahorita vamos en ello, man, porque eso es importante entenderlo. So anyway, dice, Segunda de Reyes 17 y 21, dice, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó de Israel en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado, que eso es historia también, ok. Hicieron 2 becerros de oro, y los pusieron en Betel y en Dan. ¿Para qué? Para que Israel no vaya a Jerusalén y adore al Señor. ¿Ok? Fue idolatría. Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Ok? 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. ¿Ok? Ahora hablamos de una mujer en Mateo 15, 24. Ahora vamos a hablar de la mujer en el pozo. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Que está en Juan 4. Y se le llama la mujer samaritana. ¿Ok? Mujer samaritana. So, como dice aquí... voy a ir al punto. Juan 4 y versículo... Ok, so como dice aquí, Juan 4 y versículo 15 dice, la mujer le dijo, ok, Señor, dame de esa, ¿sabes qué? Man, voy a seguir, ustedes hermanos pueden leer. Dice, versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Yahushua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Yahushua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Yahushua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre.
Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Ok? El Señor les está diciendo, ustedes no saben lo que hacen, ¿eh? Ustedes se les fue enseñado a hacer todo esto porque eso es historia, como dice aquí, ¿ok? En Segunda de Reyes 17:25 dice, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. O sea, el Señor estaba juzgándolos, man, porque se tienen que comportar. Y el rey de Asiria mandó diciendo, lleva allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Por eso es que la mujer está diciendo, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Por qué? Porque se les enseñó a hacer eso, ¿ok? Pero ella no era una israelita, ella fue rechazada, man. ¿Ok? Por eso le dijo, ve y trae a tu marido, man. ¿Ok? Y por eso el Señor dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ya ves, porque lo estamos haciendo por todo el mundo, man. ¿Ok? Dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Ok? Viene de los israelitas. Porque judíos son israelitas, man. ¿Ok? Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores buscas que le adoren. ¿Ok? Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo o el ungido. ¿Ok? Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yahabushai le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Ok? Y ves la actitud de la otra mujer. Ella no tuvo duda. Ella supo que era el Mesías, que era el ungido, man. Que era el Señor Yahabushai. ¿Ya ves? Ok. Anyway. So esa es la historia que va conectada con Cuarta Esdras 13 y versículo 40. Voy a empezar en 41. Dice, pero ellos tomaron este consejo entre sí, dejar a la multitud de los paganos e irse a un país lejano, donde nunca habían habitado el hombre. Ok, que era este lado del mundo, man. Ok, las llamadas Américas. Y el rey Salomón, él ya había hecho excursiones, bueno, él no, sino mandó a hombres a que hicieran excursiones para traer oro de esta tierra. ¿Ok? Por eso es que hay cabezas de los olmecas que tienen parecidos a los africanos. ¿Por qué? Porque las personas que el rey Salomón mandaba eran camitas, man. Eran los que familiares de los que hoy están en África, man. ¿Ok? Camitas. Alright. Y eso hay un cuento también. Ok, eso dice versículo 42, para que ahí pudieran guardar sus estatutos. Dice, los cuales nunca guardaron en su propia tierra. Ok, que ese era el plan. El plan era ir y poder servir al Señor otra vez de nuevo, man. Borrón y cuenta nueva, pero ya sabes Jacob, right? Dice, y entraron en el Eufrates por los lugares estrechos del río. Ok. Oh, no, Salak, hermanos. Versículo 41 otra vez. Pero ellos tomaron este consejo entre sí, dejarla a la multitud de los paganos e irse a un país lejano, donde nunca había habitado el hombre. Esto está hablando de otro continente, man. ¿Por qué? Porque antes no se tenía conocimiento de esta tierra.
Quien tuvo el conocimiento para hacerlo era el rey Salomón, porque el Señor le declaró todas las cosas. Porque rey Salomón es el Señor Yahawashi, ¿ok? O era rey Salomón el Señor Yahawashi en una vida pasada, ¿ok? Porque reencarnación es parte de la vida y está enseñada en las escrituras, man. ¿Ok? Dice, entraron en el Eufrates por los lugares estrechos del río, porque el Altísimo les mostró señales y detuvo el diluvio, diciendo las corrientes, porque cuando vas al mapa de el mundo, hay corrientes, que eso hace peligroso navegar en el mar. Y acuérdense, nomás pónganlo en contexto, entraron en un río, no tenían una embarcación de algo de mar abierto and shit. No, el Señor tenía que haber hecho milagros para que pudiéramos pasar. ¿Ok? Dice, pero porque el Altísimo les mostró señales en los cielos y detuvo el diluvio hasta que pasaron al otro lado. Porque a través de ese país había que recorrer un largo camino, concretamente de 1 año y medio. Y esa misma región se llama Arzaret. Y cuando buscas Arzaret en la enciclopedia judía, como se le conoce, dice que Colón identificó Arzaret con las Américas, man. Ok, tú pones 1 más 1 da igual a 2. ¿Por qué? Porque es bien fácil, man. Ok, la tabla del 1 es la más fácil. Y esto es matemáticas 1.1, man. Ok. Amat en el hebreo significa verdad. Ok, esto es verdad 1.1. Esto es algo básico, man. Esto es algo, you know. Este fue uno de los primeros temas por los que yo fui atraído a la verdad, man. Por querer saber mi historia de nuestra gente. Y descubrí que no llegamos lo más lejos hasta ser aztecas, mayas, incas. Eso no es lo más profundo. Lo más profundo es que tenemos una identidad y que está escrita en un libro que todo mundo conoce, man. Shit, man. Es loco, man. Ok. Y esto es parte del ministerio de la reconciliación, de las cosas que el Señor puso. Ok. Eso es lo que me dijo la proclamación del reino. Ok. Las buenas nuevas. Alright, después yo le dije aquí, man. Ok, porque todo esto, anyways, es base para nosotros entender cuando se está hablando de gentiles. Ok, le pregunté el significado de la palabra catalagué, porque esa palabra catalagué está puesta en 2 de Corintios 5 y versículo 18, ok, que dice, y todo esto proviene de Dios, del Padre Yahweh, quien nos reconcilió consigo mismo por Yahawashi Hamashiach, y nos dio el ministerio de la reconciliación, ok, que Yahweh estaba en Yahawashi reconciliando consigo al mundo, ok, que esa palabra por mundo está hablando de un cosmos, que ese cosmos está hablando de Israel, ok. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ok, yo le pregunté aquí, significado de la palabra catalagué, que es la que significa, que es la palabra por reconciliación en el griego. Dice, significa principalmente reconciliación o intercambio. En el griego antiguo se usaba a menudo para describir el cambio de monedas. ¿Ok? En el contexto del Nuevo Testamento pasó a significar el cambio de una relación hostil como enemistad a una de paz y amistad, que es favor. ¿Ok? Yo después... dejen ver. Ok, yo le dije aquí, bueno, le digo, pero ¿por qué pasó de intercambio a reconciliación? ¿Qué sentido tiene eso? Y dice que es una excelente pregunta porque a simple vista cambiar monedas y arreglar una amistad rota parece cosas totalmente diferentes. Sin embargo, la transición de intercambio a reconciliación
tiene una lógica cultural y comercial muy clara en el mundo griego antiguo. Dice, el puente entre ambos significados se construyó a través de 3 pasos consecutivos. El origen comercial, el valor equivalente. En la antigua Grecia, los cambistas de dinero usaban el verbo catalazo, la raíz de catalagué, cuando alguien traía monedas extranjeras o de gran valor y necesitaba intercambiarlas por monedas locales de menor dominación. El objetivo del cambista era calcular un valor equivalente exacto para que ambas partes quedaran conformes y la transición fuera justa. ¿Ok? Dice, el salto metafórico, cuadrar las cuentas de un conflicto. De la economía, la palabra saltó a las relaciones humanas bajo el concepto de cuadrar o ajustar cuentas. Cuando dos personas tenían un conflicto o enemistad, los griegos consideraban que había una deuda o un desequilibrio en ellas, una ofensa que pagar, un daño que reparar. ¿Ok? Que eso también me recordó a lo que está en Mateo 6 y versículo 9, la oración del Padre Nuestro. ¿Ok? Como dice, ¿sabes qué? Le quiero hacer... oh, damn. Ujú. Como dice aquí, ay, porque en Mateo, ¿qué era? Mateo 6 y 9. Vamos a ir, Mateo. Mateo 6 y 12, ok, que empieza en versículo 9. Empieza la oración que se llama el Padre Nuestro, que es muy famosa, man. Alright, dice Mateo 6 y 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok, que cuando lo traslada a otras versiones se dice, ah, perdona nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque se debe algo. Ok, algo que se debe, aquello que se debe justa o legalmente, una deuda. Alright. So, cuando vas aquí, le dije, eso me recuerda al Padre Nuestro cuando habla de ofensas. Esos son deudas. Dice, tienes toda la razón, tu intención lingüística es perfecta. Y todo esto yo lo sé porque me lo enseñaron. Esa es la importancia de ir al griego, escuchar a hermanos que hacen lecciones en griego y en hebreo. ¿Ok? So, dice, tienes toda la razón, tu intención lingüística es perfecta. Y diste exactamente en el clavo con el trasfondo del Padre Nuestro. En el texto original, el griego del Evangelio de Mateo, la palabra que se usa en esta oración no es ofensas, sino literalmente deudas. ¿Ok? Eso conecta directamente con lo que hablamos de catalagué. En el pensamiento semítico y en el mundo antiguo, el pecado o la ofensa no se entendía solo como un sentimiento herido, sino como un daño financiero o legal real. Al cometer una falta contra alguien o contra el Señor, le estás robando el respeto, la paz o la justicia que le debes. Automáticamente se genera un desequilibrio en la balanza, te conviertes en un deudor. ¿Ok? Ah, dice el término para el perdón. Incluso la palabra que se traduce como perdonar en esa frase del Padre Nuestro es el verbo afiemi. Afiemi, si lo estoy diciendo bien. Dice, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Y perdona. Afiemi and forgive. Se escucha así. Strong's G, 863. Afiemi. 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 Omitir, dejar ir, renunciar a una deuda, perdonar. Ok. Ok, vamos a ir aquí.
Ok. Dice, en los papiros comerciales de la época, ese verbo se usaba de manera puramente legal para significar cancelar una deuda monetaria, dejar ir o poner la cuenta en cero. Ok, so todo esto tiene que llevarte a la conclusión de qué es la deuda que el mundo en general le tiene al Señor. Y la verdad es que no hay ninguna. Porque donde no se conoció, donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Ok? Donde no hay ley, no hay pecado. ¿Ok? So literalmente las únicas personas que pueden pecar son los que están bajo la ley. ¿Ok? Están bajo la ley. So, dice, está en Romanos 5 y versículo 13. Vamos a ir rápido allá. Romanos 5 y 13. Romanos 5 y 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. ¿Ok? So, eso es lo que quería. So dice, significa que para que haya desobediencia o culpa, que ya estamos viendo que culpa es una deuda. Significa que para que haya una desobediencia o culpa formal, primero debe existir una regla clara que prohíba esa acción. Si no hay una norma escrita, no se puede acusar a nadie de quebrantarla. ¿Ok? Punto y claro, man. ¿Quiénes son los que estaban bajo la ley? Oh, porque esa es otra cosa, man. ¿Dónde está? Efesios. Creo que era Efesios 4 y 4. ¿Ok? Hablando de... No era Efesios 4 y 4. Era... Gálatas 4 y 4. Oh, sí. Gálatas 4 y 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ok? Para que redimiese. Vamos a ir a esa palabra. Redeem. ¿Ok? Dividir. Redeem. O... wow. Man. Para canjear. Mediante el pago de un precio para recuperar del poder de otro. Para rescatar. Para comprar. ¿Ok? Comprar para uno mismo. ¿Ok? Redimir. Comprar. Rescatar de la pérdida. Wow. Vamos a ponérsela aquí al AI, man. Porque AI ya hace mucho más sentido que ustedes cristianos, man. No diciendo que lo sabe, porque nosotros todavía lo tenemos que mantener en orden. Porque se desvía a ser un cristiano, man. Ok. But anyway. Vamos a ver. Solo se la voy a poner así. Nomás le puse esta palabra. Dice, has introducido otra palabra clave de la economía antigua que encaja milimétricamente. Ok, diciendo que es perfecto, man. Alright. Vamos a preguntarle, ¿por qué dices que encaja? ¿Qué? Solo tengo curiosidad de por qué dijo eso. Digo que encaja milimétricamente porque las tres palabras que has hilado en la conversación no son conceptos espirituales aislados o abstractos. Forman una secuencia contable y jurídica perfecta del mundo antiguo. Ok, so vamos a ir aquí. Es lo único que quería preguntar. So dice... dice, la palabra exagarazo, si lo voy a leer, vamos a ver. Strong's G 1805. Exagarazo. Exagarazo. Exagarazo.
es un término puramente comercial y legal que significa rescatar mediante el pago, redimir o comprar en el mercado para sacar de circulación. ¿Ok? Wow. Dice, la conexión perfecta con tu lógica anterior. Dice, al conectar esto con lo que mencionas antes sobre la casa de Israel, se alejó, adoptó las costumbres paganas y quedó bajo una deuda ofensa legal, ¿ok? Y quedó bajo una deuda ofensa legal. La palabra exagarrazo se convierte en el mecanismo ejecutor, ¿ok? Y sabemos que el Señor Yahabushai fue puesto como ese exagarrazo. ¿Para qué? Gálatas 4 y 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, man. ¿Ok? Porque no está diciendo que nos quitó y que ya no estamos bajo la ley. No, no, todavía estamos bajo la ley, man. ¿Ok? Solo que estamos en un periodo de gracia. ¿Alright? Que se nos está juzgando por nuestras intenciones. ¿Ok? Pero no está diciendo que no la debemos de... ¿cómo se llama? De seguir. Alright. Vamos a ir aquí, man. Este ya la agarré. Voy a ir cerrando un poquito nomás para hacer espacio. Wow. Dice la condición, al violar el pacto y mezclarse con las naciones, porque eso fue una causa y efecto. Nosotros violamos el pacto, nosotros fuimos enviadas o dispersas entre las naciones. Maldiciones iban a venir, ¿eh? Y hasta el Señor dijo que iba a pasar, o que dijo que es lo que iba a pasar si hacíamos esto, y dijo que iba a pasar. ¿Ok? Dijo el que iba a pasar si sí, y qué es lo y dijo que iba a pasar. ¿Ok? La primera fue qué es lo que iba a pasar si haces esto, y lo que estoy diciendo después es de que el Señor afirmó que eso iba a pasar. ¿Ok? Ahorita lo van a ver a lo que me refiero. Deuteronomio 28 y versículo 64 dice, Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y vimos un ejemplo. Vimos un ejemplo de cómo nosotros los israelitas fuimos llevados cautivos a Siria, y de Asiria venimos a parar hasta acá, lejos de nuestra tierra. ¿Ok? Y no nada más eso. Hay israelitas en fucking Rusia, China, Japón, anywhere, man, en donde sea. Dice, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y esto, man, esto te lo está poniendo como algo que ibas a... esto es algo cultural. Esto es algo que es bien... Para que tú ya estés adorando y sirviendo, esto es porque ya estás adentro. ¿Ok? Ya estás actuando, ya estás comiendo, estás vistiéndote, ya estás aculturizado a esa manera. ¿Ok? Ya estabas con mujeres de esa nación, teniendo hijos con ellos, y así por generaciones tus hijos iban a perder esa identidad física y espiritual. ¿Ok? Por eso es necesario entender esta historia antes de querer pasar y entrar a, los gentiles, ya ves, los gentiles. Man. ¿Ok? So, la otra es Deuteronomio 31. So, dice... No. 30. Deuteronomio 30 y versículo 1. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti,
So, esto iba a pasar. Literalmente eso es lo que nos pasó y lo estamos pasando. Y ya está pasando. ¿Ok? Porque ya estamos en el fin, man. Alright, porque sabemos la bendición que el Señor nos dio. Nos dio un cachito empezando con Rey David y Rey Salomón. Esa era dorada que se vivió. Fue un cachito de lo que nos espera, man. Las otras naciones estaban en sujeción a nosotros. ¿Ok? Dice, y te arrepientes en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu poder, y te convirtieras a Yahweh tu poder, y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu poder. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor está haciendo a través de este evangelio, porque es parte de las señales del fin que el Señor Yahushua dijo, es de que el evangelio se iba a predicar por todo el mundo. ¿Por causa de quién? Principalmente de Israel, man. Por causa del electo, para recogerlo. ¿Ok? Porque eso es lo que dijo Isaías 11 y versículo 10. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que está hablando del Señor Yahushua, porque Isaí era el padre del rey David. ¿Y cómo se le conoce al Señor Yahushua? Hijo de David. ¿Ok? Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, que ese pendón está hablando de una bandera que significan las escrituras. ¿Ok? La cual estará puesta por pendón, porque un pendón también, cuando buscas qué es lo que es un pendón o una bandera, ¿okay? Se levanta para nosotros decir por qué causa estamos haciendo nuestra nación. Es algo que nos da personalidad, o es algo que nos da a nosotros, ¿cómo decirlo? Identidad. Y eso es lo que estamos haciendo, man. ¿Ok? Vamos a ver qué significa o qué da una bandera. Un estandarte. So, dice, una bandera es un pedazo de tela, obviamente, con un diseño con un diseño único que sirve como símbolo, señal o identidad. Representa los valores, la historia o las ideas de un grupo de personas. ¿Ok? Por ejemplo, las banderas de los países representan a su nación, mientras que otras banderas representan causas sociales o deportes. Alright? So representa algo, man. ¿Ok? Y esto es lo que el Señor nos está dando otra vez. Nos está regresando nuestra identidad. Nos está diciendo quiénes somos y a dónde vamos. ¿Ok? Esa es esta verdad. Este libro es un libro que fue escrito, la historia, la profecía, las cosas que giran alrededor de Israel, de nosotros, de los hijos de Dios. ¿Ok? Dice, será buscadas por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. ¿Ok? Y levantará pendón. ¿Y qué no dijimos nosotros? Que hay hermanos que hay en Japón, no dije esto de Indonesia y todo. Esas son costas del mar, man. ¿Ok? Hay costas en el mar aquí en América, man. ¿Ok? Diciendo que en todas partes, man. Porque después dice aquí, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel. ¿Ok? Esta bandera, esta verdad iba a ser puesta entre las naciones, man. ¿Ok? Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Ya ves? Esto es algo que el Señor dijo. Y esto es simplemente solo para Israel. Alright, so ya diciendo esto, Gálatas, ya entramos en eso también. Eso también ya. Solo para ir circulando, man. Porque, el punto de esto es de que tenemos que ir a las bases de entender las escrituras, el ministerio del Señor Yahushua, para poder entender qué es lo que dice. Como un ejemplo es Romanos 11, versículo 12. ¿Ok? Porque hasta Romanos 11, versículo, empezando en 11,
Esto era profecía también, man. Ok, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y estos gentiles está hablando de israelitas que perdieron sus maneras y costumbres y vinieron a comportarse como gentiles. Porque acuérdense, en el tiempo de los griegos, ¿qué es lo que se estaban haciendo? ¿Cómo se llama el método que estaban usando los israelitas para deshacerse de la circuncisión? Epispasmo, ¿ok? Es el método quirúrgico de la antigüedad para ocultar o revertir la circuncisión. Se conoce como epispasmo, ¿ok? En los textos judíos también se le llama Moshek Orla, que significa prepucio estirado o jalado, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a preguntarle, ¿por qué Israel hizo eso? Ok, y vamos a ir a ¿cómo se llama este libro? Macabeos, porque eso es donde ahí está, primera de Macabeos. Uno y 11, yo creo que es 1 y 11. Y acuérdense, man, cuando Alejandro el Magno, que era un edomita, él empezó a hacer, ¿qué es lo que empujó grandemente? Ok, ¿qué es lo que empujó grandemente? Vamos a preguntarle aquí. A ver, vamos a preguntarle, ¿cuándo Alejandro el Magno empezó a reinar? ¿Qué es lo que él impulsó grandemente? Hablando de cultura. Que no era su cultura, man, ellos lo robaron. Ok. Dice, cuando Alejandro el Magno ascendió al trono, impulsó grandemente la helenización. Este proceso consistió en la difusión, la fusión y adoptación de la cultura, la lengua y las costumbres griegas por todo su vasto imperio. ¿Ok? La lengua común. Dice, los pilares clave de este impulso cultural fueron la lengua común, el koine. El griego se convirtió en el idioma oficial de la diplomacia, el comercio y la literatura desde Egipto hasta la India. Alright, por eso es que Pablo escribía sus cartas en griego. ¿Ok? Porque estaba bajo la influencia del griego koine. ¿Ok? Por eso se tradujo la escritura en la Septuaginta. ¿Ok? Fundaciones de ciudades. Alejandría construyó decenas de urbes diseñadas al estilo griego, como con teatros, gimnasios, agoras y templos. Y todo eso de la fundación de grandes ciudades fue por control. ¿Ok? De ahí de él viene el modelo de concentrar a gente tanto en una ciudad. Alright, sincretismo religioso, fusión cultural. Ok. Ok, este impulso transformó por completo el mundo antiguo y dio inicio a la época helenística. Ok. Fue precisamente este dominio cultural griego el que siglos más tarde generó el choque con las tradiciones judías en Judea. Por eso tenemos las revueltas macabeas y todo eso. ¿Por qué? Porque era en este tiempo, man. ¿Ok? Muchos de nuestra gente se mantuvieron leales y firmes y murieron por la causa. Y otros simplemente se asimilaron a los griegos. Ellos vinieron a ser gentiles, man. Por eso todo esto es importante, man. ¿Ok? Esta historia es importante. Alright.
epíspamos. Ok, so primera de Macabeos 1 y versículo 10 dice: de esta raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Ok, por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. ¿Ok? El enfoque estaba incorrecto, man, porque desde que nos alejamos del Señor fue que estas calamidades nos pasaron. Right? Dice, a algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey. Y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas, construyendo un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada, se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Eso significa que se hicieron incircuncisos. Y si eres incircunciso, eres un gentil. Eres contado como un gentil, como un pagano. ¿Ok? So, diciendo esto, tocando un poco en esto. Esto ya también. Ok. Esto también. Ok. Ok. Uh-huh. A ver, so como dice aquí, Romanos 11:11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Ok? Porque esto también, como dijimos, eso fue profecía, man. Eso está en Deuteronomio. ¿Ok? Shall fall with it to the Gentiles. Ok, creo que es Deuteronomio 32. Ok. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, ok, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Right? Porque el Señor no, como dice otra escritura que es Dios de los griegos y de los judíos, eso está hablando de la misma gente, man. Ok, porque es chistoso como en, ¿cómo se llama? Yo le dije aquí, yo le dije aquí que era loco, ok, como no está aquí, man, pero era loco como en el tiempo de Pablo, Israel se paraba como, no, los gentiles no. Y ahora en este tiempo es lo mismo, pero invertido, de que ahora los gentiles sí. E Israel ya no más, man. ¿Ok? Porque sabemos que estos gentiles está hablando de israelitas, man. ¿Ok? Que Pablo también asume eso, man. Como aquí en Hechos 13 y 44 dice... como dice aquí, Hechos 13 y 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios. Mas puesto que las desechas y no juzgas dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Ok? Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Que esto está hablando de israelitas, man. ¿Ok?
Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ya ves por qué? Porque estos gentiles que se regocijaron eran israelitas. Su espíritu dio testimonio de que eran hijos del Señor, man. ¿Ok? Y todo eso, como dijimos, para entender de los gentiles y todo eso, alright, porque dijimos, eso era una promesa, creo que Deuteronomio 32 y algo así, ok, Deuteronomio 32 y versículo 20, ok, dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Ok? Porque esto fue profetizado, man. Esto es Moisés hablando, man. Diciendo que ustedes gentiles, ustedes israelitas, iban a venir a ser israelitas, man. ¿Ok? Porque acuérdense, aquí está hablando de lo que nuestra gente hizo. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, y todo eso trajo consigo maldiciones. Consigo trajo el desecharse del pacto, porque un pacto es un acuerdo que se genera entre dos personas, o dos personas, man. ¿Ok? Y el Señor no falló, nosotros fallamos, man. Y por eso es que vino Oseas 1, donde dice que nos iba a llamar pueblo que no es pueblo. Alright? Y esto es de lo que estamos hablando, man. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Eso está hablando de Israel. Porque imagínate, man. También los apóstoles cuando estaban en Israel, ¿qué sufrieron? Sufrieron persecución. Eso hizo que fuera a las naciones, man. Okay, que fueron principalmente a los israelitas, que sabían que eran israelitas, pero estaban entre las naciones. Sí. ¿Ya ves? So, como le dije aquí, man. A ver, o porque le dije aquí, o no. So, como dice aquí, Pablo hizo sus viajes porque fue enviado a llevar el mensaje fuera de Judea, hacia las ciudades donde Israel estaba disperso entre las naciones. Siguiendo el mismo tema, sus viajes no fueron al azar. Normalmente entraba primero en las sinagogas y buscaba a los israelitas que vivían fuera de la tierra, ¿ok? De Israel. Él mismo dice en Hechos 13 y 14, os digo 46, que ya lo leímos, era necesario que les hablase primero la palabra de Dios, ¿ok? Y en Romanos 1 y 16 dice, al judío primeramente y también al griego, ¿ok? Por eso cuando Pablo llegaba a una ciudad como Antioquía de Pisidia, Tesalónica, Corintio o Efeso, primero iba a la sinagoga. Ahí encontraba judíos, prosélitos y personas relacionadas con la comunidad de Israel. Después, cuando muchos rechazaban el mensaje, se dirigía a los llamados gentiles. ¿Ok? Dentro del marco que estamos estudiando, muchos de esos gentiles son descendientes de Israel, que ya no estaban reconocidos como judíos, que vivían incircuncisos, helenizados y separados de la identidad del pacto. ¿Y sabes quién es un ejemplo de eso? Timoteo, man. ¿Ok? Vamos a preguntarle aquí, man. Si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Por qué es que circuncidó a Timoteo? Porque Timoteo no estaba viviendo bajo las leyes, man. La ley dice que en el 8º día es que se tiene que circuncidar. Y no se circuncidó. ¿Ok? So Pablo lo hizo. Dice Hechos 16 y 3. Este quiso Pablo que fuese con él. Y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. ¿Ok? Era griego en cultura. Porque sabemos
que el fruto que salió de él, que fue Timoteo, él da testimonio que era un israelita, man. So, por consecuencia, su padre era un israelita y su madre era una israelita. Ella sí era reconocida como judía creyente. ¿Ok? Otro ejemplo es Cornelio, man. ¿Ok? So, esto es todo lo que quería de aquí. Como el Señor Yahabushai dijo de Pablo en Hechos 9:15. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Que eso estaba hablando de israelitas nada más. ¿Ok? Hay algo que se le conoce como triada. Una triada. ¿Ok? But anyway. O como dice aquí, la persecución también lo obligaba a desplazarse. Pablo no siempre salía de una ciudad porque hubiera terminado tranquilamente su trabajo. Muchas veces era perseguido, expulsado o amenazado de muerte. Esto hacía que el mensaje siguiera avanzando hacia otra región. En Damasco tuvo que escapar en una canasta. En Antioquía de Pisidia fue expulsado. En Iconio huyó por una conspiración. En Listra fue apedreado. En Tesalónica tuvo que salir de noche. De esta manera, lo mismo que ocurrió después de la muerte de Esteban, continuó con Pablo. La persecución dispersaba a los mensajeros y hacía que el mensaje llegara más lejos. Wow. Ok, como pasó aquí en el campo de Los Ángeles, man. Vino el Cucuy y hubo una separación en el sentido de que geográficamente, porque no en el espíritu, sino geográficamente, y cubrió más áreas, man. Ok, y ha habido fruto a través de ello. Ok. Yeah, man, you know. So, yo le pregunté aquí a Gemini, creo que es Gemini. Le dije, dame las promesas de restauración a Israel, aún estando entre los gentiles y aún estando en un estado gentil. Ok, y las que me dio, man, fueron en punto. ¿Por qué? Porque todo eso regresa a las bases. ¿De qué? A las bases del evangelio, a las bases de la... ¿cómo se llama? Se me olvidó. A las bases del ministerio. Ok. So dice... y por tiempo, hermanos, yo creo que ahí lo voy a dejar. Ustedes pueden hacer esta misma pregunta, man. Ok. Y el punto de esto, otra vez, es para traer las bases, para entender de cuándo está hablando de gentiles y saber diferenciar que no, eso tiene que ser israelitas. Y otra cuando es gentiles naturales. ¿Ok? Porque el Señor estableció los puntos principales de su ministerio. A israelitas vayan, pero a los paganos no. ¿Ok? So ese era el punto, hermanos. Ok, tal vez voy a hacer un video aparte porque esto es pura verdad, man. Lo que este Gemini lo hizo, y lo hice ya de último cuando iba a apretar el botón, solamente dije, dame las promesas de restauración a Israel, aún estando entre los gentiles, aún en un estado gentil. Y yo las empecé a revisar y todas están en punto. Alright, so espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rahakwadash. Hasta la próxima, Shalom.